What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Buying a home used to feel like a complete headache. Listings here, pre-approval there, financing somewhere else. Now, Rocket is giving every home one address. Rocket.com. A single seamless homeownership platform to help you find, buy, sell, finance, and refinance your home. Everything you need, all under one roof. Visit Rocket.com, the new home for all things homeownership. Rocket. Own the dream. En un mundo donde muchas iglesias fallaron, hubo una que se mantuvo firme, una que no se dejó corromper ni doblegar. La iglesia de Filadelfia no era la más grande ni la más poderosa, pero tenía algo que la distinguía, su fidelidad inquebrantable a Dios. Y por eso, recibió una promesa que ninguna otra iglesia recibió. Mientras otras eran reprendidas, Filadelfia fue elogiada. Mientras otras eran advertidas, a ella se le aseguró una puerta abierta que nadie podría cerrar. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? ¿Qué representa la llave de David que Jesús menciona? ¿Y qué implicaciones tiene esta carta para la iglesia de hoy? Prepárate para descubrir el profundo mensaje de la carta a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que conquistó no con fuerza, sino con fidelidad. En Apocalipsis 3:7 se narra: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La carta a la iglesia de Filadelfia comienza con una introducción en la que Jesús se presenta con títulos que enfatizan su naturaleza y autoridad. A diferencia de otras cartas en Apocalipsis, esta iglesia no recibe ninguna reprensión de Jesús, lo que indica que había sido fiel en medio de sus desafíos. La manera en que Jesús se presenta aquí establece el tono de la carta. Él es el soberano que tiene el control absoluto, y lo que Él decreta no puede ser cambiado por nadie. Jesús usa 3 títulos específicos para describirse a sí mismo en esta carta: el Santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. Estos títulos no son accidentales. Cada uno tiene un significado profundo y relevante para la iglesia de Filadelfia y para todos los creyentes que enfrentan desafíos en su fe. El Santo. Jesús comienza describiéndose como el Santo, un título que resalta su divinidad y perfección. En las Escrituras, la santidad es una característica fundamental de Dios. Ver Isaías 6:3. Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Jesús, al usar este título, declara su naturaleza divina y su separación del pecado. Para los creyentes de Filadelfia, esta afirmación les recuerda que su fidelidad debe estar anclada en la santidad de Cristo, quien es su ejemplo supremo. Filadelfia era una ciudad rodeada de influencias paganas. Jesús se presenta como el Santo para recordarles que su esperanza no está en este mundo, sino en aquel que es puro y perfecto. Jesús también se describe como el verdadero, lo que subraya su autenticidad y confiabilidad. En un mundo lleno de engaños y religiones falsas, Jesús afirma que Él es la única verdad absoluta. Su palabra es segura y su promesa es inquebrantable. La iglesia de Filadelfia probablemente enfrentaba oposición de grupos que afirmaban tener la verdad. Jesús les asegura que Él es la verdad suprema y que pueden confiar en su mensaje. En un contexto donde la persecución y la presión cultural eran reales, saber que Jesús es el verdadero les daba confianza para permanecer firmes. El que tiene la llave de David. Este título es una referencia directa a Isaías 22, donde se habla de una autoridad absoluta otorgada por Dios. En Isaías 22 se menciona a Eliakim, un siervo fiel de Dios que recibió la autoridad sobre la casa de David. Jesús aplica este título a sí mismo, indicando que Él es el legítimo rey y el cumplimiento de la profecía mesiánica. Jesús tiene el poder para abrir o cerrar la entrada al reino celestial. Nadie puede cambiar lo que Él ha decidido. Para los cristianos de Filadelfia, esto significaba que su destino estaba en manos de Jesús, no en las circunstancias externas ni en la aprobación de los líderes religiosos o políticos de la época. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Jesús enfatiza su soberanía sobre todas las cosas. Si Jesús abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y si Él la cierra, nadie puede abrirla. Esto significa que su autoridad es absoluta y no depende de la voluntad humana. Muchos estudiosos creen que esta puerta representa la oportunidad de predicar el Evangelio y avanzar en el reino de Dios. Para una iglesia fiel como Filadelfia, esta era una gran noticia. Jesús les había dado acceso para expandir su mensaje sin temor. También puede referirse a la seguridad de la salvación. Si Jesús ha dado acceso a la vida eterna a alguien, nadie puede revocarlo. Filadelfia era una ciudad estratégicamente ubicada, conocida como una puerta a nuevas regiones. Era un centro comercial y de influencia cultural. Jesús usa esta imagen para hablar de una puerta abierta en términos espirituales. Muchos cristianos en Filadelfia enfrentaban oposición de la comunidad judía local. Los líderes religiosos judíos afirmaban ser el pueblo de Dios y podían haber excluido a los cristianos de la sinagoga. Jesús, sin embargo, afirma que Él es quien realmente abre y cierra las puertas, mostrando que la verdadera autoridad pertenece a Él. La referencia a una puerta abierta también podría estar relacionada con la evangelización. Jesús les estaba dando la oportunidad de llevar su mensaje a otros, y nadie podría impedirlo. En Apocalipsis 3:8 se narra: «Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Después de presentarse como el santo y el verdadero, Jesús dirige su mensaje a la iglesia de Filadelfia con palabras de aliento y seguridad. Les dice que conoce sus obras, lo que indica que Él está plenamente consciente de su fidelidad y esfuerzo. Como resultado, ha puesto delante de ellos una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Esta metáfora tiene un profundo significado, ya que representa oportunidades divinas, acceso a su reino y la seguridad de que su voluntad se cumplirá sin impedimentos. La iglesia de Filadelfia, aunque pequeña y aparentemente débil en términos humanos, ha demostrado una fe inquebrantable al guardar la palabra de Cristo y negar su nombre. Jesús les asegura que, a pesar de sus limitaciones, Él les ha concedido una oportunidad que ningún poder terrenal puede revocar. Yo conozco tus obras. Jesús comienza con una afirmación que transmite consuelo y ánimo a la iglesia. Él conoce su fidelidad. Nada pasa desapercibido. Aunque otros pudieran considerar a Filadelfia insignificante, Jesús ve cada esfuerzo, cada sacrificio y cada acto de obediencia, un reconocimiento divino. En lugar de una reprensión, como en otras iglesias, Filadelfia recibe una afirmación positiva. Su trabajo para el reino de Dios ha sido visto y valorado por el Señor, un recordatorio de su soberanía. No importa cuán pequeña o débil parezca una iglesia, si es fiel, Dios la usa para grandes propósitos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esta puerta abierta simboliza una oportunidad divina que no puede ser impedida por ninguna autoridad humana o espiritual. Acceso al reino de Dios. Jesús, quien tiene la llave de David, versículo 7, ha abierto la puerta de la salvación y la comunión con Él. Nadie puede cerrar este acceso, oportunidad para el Evangelio. En la historia, Filadelfia era una ciudad situada en un punto estratégico para la difusión de la cultura y el comercio. Jesús les asegura que tienen una gran oportunidad de extender su mensaje. Protección contra la oposición. En un contexto de persecución, donde judíos y romanos podrían intentar impedir el avance del cristianismo, Jesús les dice que la puerta que Él ha abierto no puede ser cerrada por nadie, porque aunque tienes poca fuerza, Jesús reconoce que la iglesia de Filadelfia no es poderosa en términos humanos, pero su fortaleza no proviene de su tamaño o influencia, sino de su fidelidad. Pequeña pero fiel. No es necesario ser grande o influyente para ser útil en el reino de Dios. La fidelidad es más importante que la fuerza numérica o económica. La paradoja del poder de Dios. Como en otras partes de la Escritura, mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús muestra que su fortaleza se manifiesta en los que parecen débiles. Un llamado a la confianza en Dios. No importa cuán limitados nos sintamos, si permanecemos fieles, Dios nos usa para su propósito. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús elogia a la iglesia por dos cosas fundamentales. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels, each inspired by local college towns
These stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Su obediencia a la palabra y su testimonio fiel de su nombre, la importancia de la palabra de Dios. A diferencia de otras iglesias que se desviaron, Filadelfia se ha mantenido firme en la enseñanza de Cristo. La perseverancia en tiempos difíciles. No han negado el nombre de Jesús, lo que sugiere que han enfrentado presiones para hacerlo, pero se han mantenido firmes. Un ejemplo para la iglesia de hoy. En un mundo donde la fe cristiana es atacada, este pasaje nos recuerda la importancia de permanecer fieles a la verdad de Dios sin compromisos. La ciudad era un punto estratégico en la ruta comercial del Imperio Romano. Como tal, era un lugar de tránsito y conexión entre diferentes regiones. Jesús usa esta imagen para hablar de una puerta abierta, no solo en el sentido geográfico, sino también espiritual. En muchas ciudades, los cristianos enfrentaban oposición de líderes judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Jesús les dice que, aunque sean rechazados en las sinagogas, la verdadera puerta que importa es la que Él ha abierto. La iglesia de Filadelfia no era grande ni poderosa, pero Jesús valora su fidelidad. En una época donde el poder político y militar dominaban, Jesús muestra que su reino no se basa en la fuerza terrenal, sino en la obediencia a su palabra. En Apocalipsis 3:8 se narra: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús continúa su mensaje a la iglesia de Filadelfia reconociendo su aparente debilidad desde una perspectiva humana, pero destacando lo que realmente importa, su fidelidad a su palabra y su firme testimonio en medio de la adversidad. A diferencia de otras iglesias que tenían influencia o poder, la comunidad cristiana de Filadelfia era pequeña y sin recursos significativos. Sin embargo, lo que carecían en fuerza, lo compensaban con perseverancia y fidelidad. Jesús no mide la efectividad de su iglesia por su tamaño o influencia, sino por su obediencia y lealtad a su nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, Jesús reconoce que la iglesia de Filadelfia no era poderosa desde un punto de vista humano. No tenían recursos abundantes. A diferencia de otras ciudades con iglesias ricas o influyentes, los creyentes de Filadelfia no contaban con grandes números, riquezas o poder político. No eran socialmente influyentes. Filadelfia no era una iglesia con prestigio en su sociedad. Posiblemente eran una minoría perseguida, ignorada o marginada, pero eran espiritualmente fuertes. Su aparente debilidad en el mundo no significaba que fueran débiles ante Dios. Al contrario, su dependencia de Cristo los hacía realmente fuertes. En 2 Corintios 12:9, Jesús le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio se aplica a Filadelfia. Aunque eran débiles en recursos, eran fuertes en su relación con Dios. Has guardado mi palabra. Jesús alaba a la iglesia por su fidelidad a las Escrituras y a su enseñanza. Una iglesia obediente. A diferencia de otras iglesias que habían caído en la tibieza o la falsa doctrina, Filadelfia se mantuvo fiel a la enseñanza de Cristo. No comprometieron la verdad. No cambiaron el mensaje de Jesús para acomodarse a la cultura o evitar la persecución. Fueron diligentes en vivir la palabra. Guardar la palabra no significa solo conocerla, sino aplicarla en la vida diaria. Jesús dijo en Mateo 7:24-25 que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca al oír y obedecer su palabra. Filadelfia había construido su fe sobre la base correcta, la palabra de Dios. Y no has negado mi nombre. En un ambiente hostil,
Mantenerse firme en la fe no era fácil. La iglesia soportó presión externa. Probablemente enfrentaron persecución o rechazo por parte de los judíos y romanos de la ciudad. Se mantuvieron leales a Jesús. No cedieron a la tentación de negar su nombre para evitar conflictos o ganar aceptación social, un testimonio de valentía. Su fidelidad en tiempos difíciles era una prueba de su verdadero amor por Cristo. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo, pero Filadelfia no lo hizo, a pesar de la posible persecución. Esto muestra que el amor y la fe en Cristo los fortalecían. Filadelfia no era una iglesia con grandes números ni influencia política, pero era fuerte en fe. En el mundo romano, el prestigio y la riqueza eran señales de éxito, pero Jesús muestra que lo que importa es la fidelidad. Probablemente fueron excluidos de las sinagogas y maltratados por los líderes religiosos judíos que rechazaban a Jesús. También enfrentaban la presión de la cultura romana, donde no rendir culto al emperador podía traer castigo. En el Imperio Romano, la fuerza militar y económica era valorada, pero Jesús muestra que la verdadera fortaleza viene de la fidelidad a Dios. En Apocalipsis 3:9 se narra: «He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Jesús ahora dirige su mensaje hacia aquellos que se han opuesto a la iglesia de Filadelfia. Habla de un grupo de personas a quienes llama la sinagoga de Satanás, indicando que hay individuos que afirman ser el pueblo de Dios, pero en realidad se han convertido en opositores de su obra. A pesar de la presión y el rechazo que los cristianos de Filadelfia han enfrentado, Jesús les da una promesa. Sus enemigos reconocerán que Dios los ha amado y serán vindicados. Esta parte de la carta es un recordatorio poderoso de que, aunque los creyentes pueden enfrentar persecución y desprecio en la tierra, la verdad de Dios siempre prevalecerá. Y aquellos que han permanecido fieles serán reivindicados. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Jesús usa una expresión fuerte para describir a ciertos opositores de la iglesia, la sinagoga de Satanás. ¿Quiénes eran estas personas? En varias ciudades del Imperio Romano, especialmente en Asia Menor, había comunidades judías que perseguían a los cristianos porque los consideraban herejes. Posiblemente, algunos de estos judíos habían colaborado con las autoridades romanas para oprimir a los creyentes en Filadelfia. Aunque se identificaban como parte del pueblo de Dios, Jesús deja claro que sus acciones estaban alineadas con la obra del enemigo, no con Dios. ¿Por qué los llama la sinagoga de Satanás? No porque todos los judíos sean adversarios de Cristo, sino porque estos en particular rechazaban al Mesías y perseguían a sus seguidores. Jesús ya había usado este término en Apocalipsis 2. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. 9 para referirse a un grupo similar en Esmirna. A lo largo de la historia, los seguidores de Jesús han sido rechazados y perseguidos, incluso por personas que afirman ser religiosas. Pero Jesús ve y reconoce el sufrimiento de sus fieles y promete justicia. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, Jesús expone la falsedad espiritual de estos opositores. En la Biblia, el verdadero pueblo de Dios no se define solo por la ascendencia física, sino por la fe en Él. En Romanos 2,
28-29. Se narra, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Estos individuos afirmaban ser el pueblo de Dios, pero habían rechazado al Mesías. Pensaban que la observancia de la ley los hacía justos, pero en realidad necesitaban la gracia de Cristo. En su celo por defender la ley, terminaron oponiéndose a aquel que la cumplió perfectamente. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Jesús declara que sus opositores serán humillados y reconocerán la verdad. La Biblia es clara en que solo Dios debe ser adorado. Más bien, esto simboliza una rendición y reconocimiento de que estaban equivocados. En Isaías 60, 14, se narra: los hijos de los que te afligieron vendrán a ti humillados, y a las plantas de tus pies se encorvarán todos los que te despreciaban. Esta profecía hablaba de cómo las naciones reconocerían que Dios estaba con Israel. Ahora, Jesús aplica la misma idea a su iglesia, indicando que los enemigos de los creyentes reconocerán la verdad de Cristo y reconozcan que yo te he amado. Jesús promete que los fieles serán vindicados. Aunque el mundo los rechaza, Dios ha puesto su favor sobre ellos. Su amor es la prueba definitiva de su identidad como su pueblo. Puede que en la tierra los cristianos sean menospreciados, marginados o perseguidos, pero llegará el día en que la verdad será revelada y todos reconocerán a los hijos de Dios. En Filipenses 2, 10, 11, se narra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En muchas ciudades, los judíos que rechazaban a Jesús veían a los cristianos como una amenaza y los excluían de las sinagogas. En Filadelfia, esta hostilidad pudo haber sido particularmente fuerte. Ser rechazado por la sinagoga significaba perder derechos y protección. Sin embargo, Jesús les dice: no importa si los hombres los rechazan, yo los amo y los vindicaré. En un mundo donde los poderosos oprimen a los débiles, Jesús asegura que su justicia prevalecerá. En Apocalipsis 3, 10, se narra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús continúa su mensaje a la iglesia de Filadelfia con una promesa de protección y cuidado divino. La iglesia ha mostrado fidelidad y paciencia en medio de la adversidad, y como recompensa, Jesús les asegura que los guardará de la prueba venidera que afectará a toda la humanidad. Esta promesa es un testimonio del amor y la fidelidad de Cristo hacia aquellos que perseveran en la fe. La frase «la hora de la prueba» ha sido objeto de diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, pero el mensaje central es claro: Dios cuida y protege a los suyos en tiempos de crisis. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Jesús destaca que la iglesia ha sido fiel en medio de las dificultades y ha demostrado perseverancia en la fe. ¿Qué significa guardar la palabra de mi paciencia? Indica fidelidad a la enseñanza de Jesús, incluso en tiempos difíciles. Refleja resistencia y paciencia en medio de la oposición y las pruebas. Jesús mismo soportó el sufrimiento con paciencia, y su iglesia está llamada a hacer lo mismo. En un mundo que rechaza a Dios, Filadelfia ha permanecido fiel y ha perseverado. No han sido como otras iglesias que se desviaron en su compromiso con Cristo. Jesús enseñó en Mateo 24, 13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia en la fe es una de las mayores señales de un discípulo verdadero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Jesús promete protección en un tiempo de prueba mundial. ¿Qué significa la hora de la prueba? Algunos creen que se refiere a una tribulación futura que afectará a toda la tierra. Otros creen que habla de un tiempo de persecución en la época de la iglesia primitiva. En cualquier caso, el mensaje es claro: Dios guarda a los suyos en tiempos difíciles. ¿Cómo los guardará? Puede significar preservación física, evitando que pasen por ciertas pruebas. Puede significar protección espiritual, dando fortaleza para resistir en medio de la prueba. En Juan 17, 15, Jesús oró: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, que ha de venir sobre el mundo entero. Jesús señala que esta prueba no será algo local, sino global. Esto puede referirse a juicios futuros, crisis espirituales o conflictos mundiales. Filadelfia debe estar preparada, pero tiene la seguridad de que Jesús la protegerá. Aunque la prueba afectará a muchos, Dios cuida a su pueblo y tiene un propósito en todo lo que permite. Para probar a los que moran sobre la tierra, Jesús explica que esta prueba tendrá un propósito divino: probar a la humanidad. Algunos serán fortalecidos en la fe, otros demostrarán su incredulidad,
y rechazo a Dios. Dios prueba a su pueblo para purificarlo y fortalecerlo. En Éxodo 20:20, Moisés dijo: Dios ha venido para probaros, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En 1 de Pedro 1:7, se dice que la fe es probada como el oro, para que resulte en alabanza y gloria a Dios. La ciudad de Filadelfia había experimentado terremotos y desastres naturales, lo que hacía que sus habitantes vivieran en constante incertidumbre. Además, los cristianos enfrentaban hostilidad de la comunidad judía y del Imperio Romano. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha protegido a su pueblo en tiempos de crisis. Noé fue guardado del diluvio. José fue preservado en Egipto. Los israelitas fueron protegidos en Egipto durante las plagas. La promesa de protección no era solo para Filadelfia, sino para todos los que guardan la palabra de Dios con paciencia. En Apocalipsis 3:12 se narra: Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús ahora ofrece una recompensa especial para los vencedores en la iglesia de Filadelfia. And now, two pigeons bemoaning the fact you can choose the TV you want with DirecTV. So now they can pick out their favorite entertainment when they sign up and save money? You mean if you like sports? You can get a sports pack. What about entertainment? Entertainment pack. It's like finding an old pizza with your favorite toppings, which for me would be pineapple and toenails. Pineapple? Pay for the TV you want, not the TV you don't. Genre pack starting at $34.99 a month. Visit DirecTV.com for more information. New residential customers only. Local channels vary by market. Services renew monthly unless you cancel online. Credit card required. Restrictions apply. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Aquellos que perseveren en la fe hasta el final recibirán 3 grandes promesas. Serán columnas en el templo de Dios, nunca más saldrán de su presencia. Recibirán un nuevo nombre, el de Dios, el de la Nueva Jerusalén y el de Cristo. Estas promesas están llenas de significado espiritual y profético y muestran la seguridad, estabilidad y pertenencia eterna que los creyentes fieles tendrán en el reino de Dios. Al que venciere, Jesús dirige esta promesa a los que perseveren hasta el final. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que permanecen fieles a Cristo a pesar de la oposición, el sufrimiento o la tentación. No significa que nunca fallen, sino que se levantan y siguen confiando en Dios. En 1 de Juan 5:4 se narra: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fidelidad a Dios es clave, pero la victoria es por la gracia y el poder de Cristo. Jesús ya venció al mundo, y su victoria se imparte a los que confían en Él. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Jesús usa la imagen de una columna, un símbolo de fuerza, estabilidad y permanencia. La ciudad de Filadelfia había sido destruida por terremotos y reconstruida varias veces. Sus habitantes vivían con temor a que sus casas colapsaran. Jesús les promete una estabilidad eterna en el templo de Dios. ¿Qué significa ser columna en el templo de Dios? En el Antiguo Testamento, las columnas del templo eran símbolos de firmeza y gloria. En 1 de Reyes 7:21, Salomón erigió 2 columnas en el templo llamadas Jaquín, él establecerá, y Boaz, en él está la fuerza. Los vencedores serán pilares espirituales en la presencia de Dios, significando seguridad y honra eterna. Jesús promete que los fieles nunca serán removidos de la presencia de Dios. Mientras que en la tierra han sido rechazados o perseguidos, en el cielo serán inamovibles en la casa de Dios, y nunca más saldrá de allí. Jesús les da una promesa de seguridad eterna. En la antigüedad, los terremotos obligaban a los habitantes de Filadelfia a huir constantemente. Los creyentes nunca tendrán que temer ser expulsados de la presencia de Dios. El cielo es un hogar permanente para los que son fieles. En Salmos 23,
6. David declara: en la casa del Señor moraré por largos días. La promesa de Jesús cumple este deseo. Los vencedores permanecerán para siempre en la presencia de Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesús promete 3 inscripciones en los vencedores. Representa pertenencia total a Dios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes llevaban en su diadema la inscripción Santidad a Jehová. Jesús declara que los creyentes fieles son consagrados a Dios eternamente. La Nueva Jerusalén es el destino final de los creyentes. En Apocalipsis 21, 2, la ciudad celestial desciende del cielo como la morada eterna de los redimidos. Tener este nombre significa ser ciudadano del reino de Dios. Jesús tiene un nombre nuevo que será revelado en el futuro. Este nombre simboliza su autoridad y su victoria final. Los creyentes recibirán este nombre porque compartirán su gloria. En el mundo antiguo, tener el nombre de alguien escrito sobre ti significaba pertenencia y protección. Los esclavos llevaban el nombre de su amo y los soldados el nombre de su comandante. Filadelfia había sido renombrada por el emperador romano, lo que mostraba la autoridad del gobernante sobre la ciudad. Jesús ofrece un nuevo nombre celestial que representa un reino eterno y superior. La iglesia de Filadelfia había sido excluida y perseguida, pero Jesús les dice que tienen un lugar de honor en el reino celestial. En Apocalipsis 3:13 se narra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús concluye su mensaje a la iglesia de Filadelfia con una invitación universal: escuchar y responder a la voz del Espíritu Santo. Esta exhortación no era solo para Filadelfia, sino para todas las iglesias y creyentes a lo largo de la historia. Dios sigue hablando a su pueblo, guiándolo, fortaleciendo su fe y llamándolo a permanecer fiel hasta el final. Pero la clave está en escuchar con un corazón dispuesto y obediente. No basta con oír, sino que es necesario poner en práctica lo que Dios nos dice. El que tiene oído, Jesús usa esta frase en todas las cartas a las iglesias en Apocalipsis. No se trata de oír con los oídos físicos, sino de tener un corazón dispuesto a recibir la verdad. En Mateo 13:9 se narra: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús usó esta expresión cuando hablaba en parábolas, indicando que no todos estarían dispuestos a aceptar su mensaje. Hay personas que escuchan la palabra, pero no la aplican en sus vidas. En Santiago 1:22 nos advierte: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra, la oración y las circunstancias. La pregunta es: ¿estamos escuchando con un corazón dispuesto? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús enfatiza que el mensaje viene del Espíritu Santo, quien guía y fortalece a la iglesia. En Juan 16:13 se narra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La iglesia no debe confiar en su propia sabiduría, sino en la dirección del Espíritu. Aunque esta carta fue escrita a una iglesia específica, su mensaje sigue siendo relevante para todas las generaciones. Todas las iglesias deben aprender de la fidelidad de Filadelfia y buscar ser una iglesia que honra a Cristo. No basta con escuchar la voz del Espíritu, es necesario obedecer. En Hebreos 3:7-8 se nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios sigue llamando a su pueblo a la fidelidad, pero cada persona debe decidir si escuchará y responderá. Jesús deja claro que cada persona tiene la responsabilidad de escuchar y responder. No basta con pertenecer a una buena iglesia. Filadelfia era una iglesia fiel, pero cada miembro debía mantenerse firme en la fe. La relación con Dios es personal y requiere compromiso. Muchas iglesias comienzan bien, pero con el tiempo pueden enfriarse espiritualmente. Filadelfia nos enseña la importancia de perseverar hasta el final. La Biblia advierte que muchos rechazarán el mensaje de Dios. En 2 de Timoteo 4:3-4 se narra: 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe opens May 22nd at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner,
You may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En los primeros siglos del cristianismo, el Espíritu Santo era reconocido como el guía y consolador de la Iglesia. En Hechos 13, 2 muestra cómo el Espíritu Santo dirigía a los apóstoles en su misión. En la antigüedad, los mensajeros llevaban decretos del rey y se esperaba una respuesta inmediata. De la misma manera, Jesús espera que su iglesia responda a su llamado con acción. Jesús no solo hablaba a Filadelfia, sino a todas las iglesias. Esto nos recuerda que la iglesia de Cristo es una sola, y todos debemos prestar atención a su dirección, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dios sigue hablando hoy, pero debemos estar atentos y dispuestos a obedecer. La oración y el estudio de la Biblia son clave para discernir su voluntad. Filadelfia recibió grandes promesas porque se mantuvo firme en la fe. Cada creyente debe perseverar sin importar las dificultades. Cuando Dios nos habla, debemos responder con humildad y obediencia. En Hechos 7, 51, Esteban reprendió a los líderes religiosos porque resistían siempre al Espíritu Santo. La fe no es solo un conocimiento teórico, debe traducirse en acciones. En Lucas 6, 46, se narra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús cierra su mensaje con una invitación universal: escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. No basta con leer la palabra de Dios, sino que es necesario ponerla en práctica. La iglesia de Filadelfia fue fiel y recibió grandes promesas, pero cada creyente debe decidir si seguirá el ejemplo de esta iglesia o si ignorará el llamado de Dios. Para los cristianos de hoy, este mensaje nos desafía a permanecer atentos a la voz de Dios, a vivir con fidelidad y a responder con obediencia a su llamado. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.